Los temas que presente esta presentación, que yo después se las comparto, son básicamente estos tres ámbitos: los proyectos APPs en México, las propuestas no solicitadas, en qué consiste este mecanismo. Paco Treviño, qué gusto verte por aquí. Perfecto. César, Muy bien. Aparte me alegra además porque vas a hacer aquí una buena ayuda. Buenísimo. ¿Cuáles son los espacios de oportunidad en algunos sectores? Estaba Bueno, chicos, presentando, Francisco, los contenidos me retiro. de una presentación. Disculpen, por favor. Si necesitan algo, por favor, manden un mensaje a WhatsApp. Ahorita yo me retiro. Gracias, sí. Buenas. que sigas mejor, Gracias, Rodrigo. Rodrigo. Yo desconozco mucho cómo va a ser la dinámica de este taller, porque en realidad consiste más en conversación abierta que en un monólogo, pero esto lo voy a tratar de pasar lo más rápido posible. Y si ustedes quieren detenerme en algún tema, con mucho gusto y con toda la libertad, por favor. Las APPs en México tienen diversas modalidades que se han utilizado. Una de ellas son las sociedades de riesgo compartido, que son muy frecuentes en proyectos de energía y particularmente hidrocarburos. Una obra pública financiada, en donde básicamente un privado se encarga del desarrollo de toda la inversión, y finalizada esta, el sector público paga de acuerdo a un contrato por toda la inversión y se hace cargo de esta. Contratos de prestación de servicios a largo plazo, que fueron las modalidades que se estrenaron a partir del sexenio de Vicente Fox, los PPS, y se han utilizado en diversos sectores de infraestructura pública. Las concesiones propiamente tales, que básicamente operan en el sector de comunicaciones y transportes, aeropuertos, carreteras, etcétera, en donde el privado realiza la inversión y para recuperar la inversión cobra determinados cuotas, peajes o tarifas. Y contratos de operación y mantenimiento de administración, que son básicamente los que tienen que ver con el mantenimiento de carreteras, por ejemplo. Esas son algunas de las modalidades de mecanismos de asociaciones público-privadas en proyectos de inversión pública que se han utilizado en México. Algunos proyectos exitosos, que no sé si llamarlos exitosos, pero algunos casos que son relevantes en México, según algunas tipologías. Por ejemplo, el Hospital Regional de Tlalnepantla en el Estado de México. Es un caso que se menciona con bastante frecuencia en la literatura y en los reportajes que se han hecho sobre el tema aquí en México. El Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad de León es un caso de exportación incluso. Muchos países y alcaldes de otras ciudades han venido a ver este modelo en Latinoamérica en particular, porque integró a los diversos actores en el proceso de planeación del proyecto de infraestructura para el transporte urbano. Proyectos de prestación de servicios PPS, que ya mencionaba. Hay hospitales regionales de alta especialidad, como el caso del Bajío, de Ciudad Victoria. Carreteras libres sin peaje, como Irapuato-La Piedad, Querétaro-Irapuato, Tapachula-Talismán, el ramal de Ciudad Hidalgo, por ejemplo, y también está la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, como un caso también que se menciona con alguna frecuencia en la literatura para los proyectos de prestación de servicios. Y en las concesiones tenemos el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, las autopistas Morelia-Salamanca, Tepic, Villa Unión, Saltillo-Monterrey, los libramientos de Matehuala, Mexicali, Tecpan, etc. Y también están estos aprovechamientos de activos, los paquetes carreteros del Centro Occidente o del Pacífico Norte, que también han sido concesiones, licitaciones que ha hecho la SCT para el mantenimiento de estas carreteras, de estas autopistas. El privado realiza el mantenimiento y a su vez recupera estos gastos o estas inversiones a través de las cuotas. Existen también algunos proyectos municipales exitosos en APPs. Uno de ellos es Servicio Integral de Residuos Sólidos de los municipios de Coacalco, de Berriozábal y Nicolás Romero, en la modalidad de PPS. El Centro Administrativo de Tlajomulco de Zúñiga, es un complejo de 6.200 metros cuadrados de construcción, que incluye un polideportivo,
espacios de saneamiento, de agua potable, etc. Es un complejo bastante interesante como proyecto municipal. Y también hay como proyectos que se mencionan 2 plantas tratadoras de aguas residuales en la ciudad de Saltillo, en Coahuila. ¿Cómo funcionan los mecanismos de propuestas no solicitadas? Que es el tema que queremos conversar con ustedes o que queremos que lo platiquemos entre todos. La Ley Federal de Asociaciones Público-Privadas, en el capítulo 3, habla de las propuestas no solicitadas. Los artículos 26 a 37 que señalan al inicio que cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público-privada podrá presentar una propuesta a una dependencia o entidad federal competente. Luego, en el reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, su capítulo 3, entre los artículos 43 a 56, habla en específico de cómo son las propuestas no solicitadas, qué se requiere y cuál es el mecanismo y el proceso para implementarlas. Las propuestas no solicitadas como un mecanismo, ¿cómo funcionan? Primero, con una justificación y una conceptualización del problema a atender y de la solución que el privado o el particular está proponiendo. Estas propuestas consisten básicamente en un dimensionamiento del problema y en una conceptualización de la solución. Y en donde el privado le solicita una manifestación de interés al ente público, al gobierno, a la dependencia correspondiente y solicita su opinión y su interés respecto de una solución que un privado está planteando al gobierno. El siguiente paso es la manifestación de interés, en donde la dependencia, la oficina gubernamental, emite su manifestación de interés sin que esto implique un compromiso de llevar a cabo o llevar adelante ni con el particular ni en el proyecto en particular, manifiesta su interés de una manera positiva o negativa. Si es positiva, le confirma al privado de que la solución que se está planteando a una problemática es relevante y es de interés público, entonces el privado comienza a realizar los estudios de factibilidad correspondientes, perdón, de prefactibilidad, que básicamente son 8 tipos de estudios, entre los de tipo jurídico, los técnicos, los de características ambientales, de impactos urbanos, de prefactibilidades socioeconómicas, etcétera, etcétera. Y de esa manera, con un estudio de prefactibilidades, integra un expediente que lo hace llegar como propuesta no solicitada. En esta etapa, en el paso 4, se presenta esta propuesta no solicitada con estos estudios a la entidad pública correspondiente. Luego viene una fase o un paso quinto, que es el análisis y la evaluación, que puede durar más o menos 3 meses, en donde se hace la evaluación correspondiente, pero en donde también la entidad pública puede requerir mayor información respecto de lo que se está proponiendo o estudios complementarios. Finalmente viene la opinión de la viabilidad, concluido esta etapa de evaluación, en donde se le notifica al promotor del proyecto y se hace público a través de los portales de Internet diseñados para estos fines y en Compranet. Entonces se concluye con que el proyecto es procedente o no es procedente. El mismo mecanismo, visto desde una perspectiva del flujo y de todo el proceso, con la presentación de la propuesta no solicitada hay un plazo que mencionábamos que varía de 4 a 8 meses. De resultar positivo todo este proceso, se entra a la fase de concurso en función de la complejidad del proyecto y esto tendría un plazo o una duración aproximada de entre 4 a 6 meses. Continuaría con la adjudicación y la formalización de los contratos en función de los requerimientos administrativos o aspectos contractuales que impliquen. Este tendría que durar aproximadamente de 3 a 6 meses más. Y por último, la fase de construcción y de operación, también en función de la complejidad del proyecto, si son proyectos de alta complejidad ingenieril y arquitectónica, o implican procesos de negociación con la sociedad en términos de liberación de los derechos
de uso de suelo, derechos de vía, etc. Desde el punto de vista de la dependencia, el ciclo de un proyecto de APP como propuesta no solicitada inicia con las específicas que tienen que ver con el sector de que se trate, si son sectores de salud, el ISSSTE, el IMSS, tienen algunas especificaciones particulares que tienen que ver incluso con, ya en la fase final, tal vez con un involucramiento de organismos como la COFEPRIS, cuando tenga que dar alguna autorización para procesos de innovaciones tecnológicas en la solución que se vaya a implementar, etc. En el Inter, instituciones financieras como Banobras, o que tienen que ver con el financiamiento de proyectos de este tipo. Respecto de los estudios, el proceso o el ciclo de una propuesta no solicitada parte, como decíamos, con esta manifestación de interés que se le solicita al sector público, con los estudios de prefactibilidad correspondientes, si hay interés en positivo en realizarlo. Continúan con estos procesos de las bases de licitación, las metodologías de evaluación, etcétera, la elaboración de contratos, los títulos de concesiones, todo el proceso de negociación, de elaboración de un contrato en asociaciones público-privadas también implican elaboraciones de estudios quizás más específicos también, que señala la ley, y tienen que ver con evaluaciones de riesgo, análisis de negociaciones, de distribuciones de riesgos entre el público y el privado. Ya la fase de asignación de los contratos con lo que tiene que ver con ingeniería básica y de detalle, los proyectos arquitectónicos, etcétera, el seguimiento del proyecto, las estandarizaciones de los niveles de servicio que se van a requerir, etcétera. Hasta aquí, bueno, no sé si estoy pasando los temas muy rápido o estoy suponiendo de que en general manejamos esta información, pero si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto lo conversamos. Y aquí quizás Francisco Paco Treviño, que está aquí también, me podrá corregir si yo me equivoqué en este listado. Lo digo corregir porque él tiene una publicación muy reciente de este año sobre asociaciones público-privadas, un libro que yo, de paso, hago la publicidad gratuita, lo recomiendo totalmente. Pero estas son las entidades que en México tienen implementados en sus leyes estatales los mecanismos de propuestas no solicitadas. Están las Californias, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango. Hasta aquí no están Campeche y Ciudad de México, por ejemplo. Son entidades que llaman la atención. Aparece Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En general, en México, casi todas las entidades tienen una ley de asociaciones público-privadas, con una excepción, que me parece que es Tlaxcala. Y de estas entidades, quienes tienen implementado en la ley mecanismos de propuestas no solicitadas, en donde por iniciativa del privado se pueden presentar proyectos de este tipo, son estas las entidades que lo señalan claramente. Las propuestas no solicitadas a nivel mundial son mecanismos que se vienen utilizando desde hace un tiempo. El sector que más que más se utiliza es en el sector de energía. Estos son datos desde el año 2014. En el sector de agua potable y saneamiento es el segundo sector casi a la par con el sector energético. Luego viene transportes con un 10%, telecomunicaciones un 6% y el restante son otros, y donde aquí están particularmente sectores de salud, de cárceles y servicio penitenciario de los países, entre otros. Educación también. En los países que lideran las carteras de proyectos en el 2014, yo creo que esta es una tendencia que no ha variado mucho. En el Asia, con la excepción de China, el 39% de las propuestas no solicitadas se concentran acá. Le sigue China con un 24%. Estos son casos que llaman mucho la atención. África también, el 21% de las propuestas no solicitadas a nivel de la cartera revisada a nivel mundial opera aquí. Latinoamérica y el Caribe con un 6% y un 10% los demás países, que básicamente es Europa.
En el caso de México, yo no he podido todavía identificar una propuesta no solicitada y aquí nuevamente le voy a pasar ya le estoy pasando demasiado la responsabilidad a Paco, pero yo sé que él nos va a apoyar a confirmar o a desconfirmar los datos que yo les estoy entregando y con mucho gusto. Este, ¿Cuáles son los espacios de oportunidad para que el sector privado en México presente propuestas no solicitadas? Lo que hemos visto a inicios de año y recientemente, hace un par de meses, con el Acuerdo Nacional de Infraestructura entre el Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial, esta es la distribución de los proyectos por sectores. Sobresale el sector transporte y carretero, particularmente, con la mayor cantidad de proyectos. El sector de puertos y aeropuertos. Aquí hay mucho proyecto que venía desde años anteriores, ya sea que formulándose o licitándose, o algunos quizás en procesos de ejecución iniciales. Está el sector de telecomunicaciones, agua y saneamiento, energía, el sector turismo y salud. Este es un dato que seguramente ya ustedes ya conocían. ¿Cuáles son los espacios de oportunidad que se visualizan a partir de esta situación? En primer lugar, yo diría que son básicamente las entidades federativas. El gobierno federal, si no es en este marco que ya se anunció previamente, yo veo que el espacio se ha reducido desde el punto de vista de presentar propuestas no solicitadas, aunque no es descartable, desde luego, pero básicamente tiene que ver con procesos de negociación a niveles muy altos. También en las entidades, pero la comunicación es quizás mucho más fluida. Bien, en comunicaciones y transporte sigue existiendo las vialidades urbanas como espacios de propuestas no solicitadas para el sector público estatal. Los sistemas de transporte públicos, que son básicamente los BRTs que se venían conociendo, pero también yo creo que a partir de la pandemia, todo lo que son sistemas de transporte de movilidad sustentable, las ciclovías, pasan a ser un espacio de oportunidad atractivo para las propuestas no solicitadas a nivel estatal. Los edificios públicos como centros administrativos, tribunales, espacios de edificios públicos que contengan servicios gubernamentales siguen siendo también un área de oportunidad, particularmente en entidades que tienen muy dispersas las oficinas gubernamentales y a su vez con espacios que son rentados o contratados a particulares. Entonces hay una evidente eficiencia en el uso de los recursos y también una eficiencia hasta urbana y espacial por tener concentrados los servicios públicos. El sector de educación sigue siendo también un espacio de atractivo para la inversión privada a través de propuestas no solicitadas. Quizás no en lo inmediato, pero es muy factible de que esto se recupere una vez que recuperemos una cierta normalidad. Pero en donde yo sí creo que hay un buen espacio inmediato es en la teleeducación. Este año conversaba con un amigo de Quintana Roo, que él estuvo en la Secretaría de Finanzas y ahora era el encargado de compras del sector de justicia estatal, y me comentaba que tenían dificultades con la implementación y las coberturas en teleeducación y también en servicios de la prestación de servicios a distancia, la e-justicia o la justicia electrónica, porque no tenían buenos servidores y buenas señales de comunicación. Y yo en pláticas con él, por otro tema que viene más abajo en salud, el tema de la telemedicina comienza a ser un tema, además, por obvias razones de contingencia, un espacio de oportunidad para que el privado pueda proponer a las entidades soluciones en este sentido. En el ámbito de la ciencia y tecnología hay también espacios de oportunidad en innovaciones en los sectores productivos, en soluciones para el sector público y en problemáticas ambientales. A inicios de este año, con Francisco Treviño, que está también aquí en este chat, platicábamos con Quintana Roo para la identificación de soluciones para el problema del sargazo. Se presentaban, por ejemplo, soluciones no por parte nuestra, pero de otros actores relacionadas con el aprovechamiento
alimenticio de esta alga móvil, pero lo cierto es que las soluciones que se presentaban eran muy parciales y en particular el caso de la solución de aprovechamiento alimenticio del alga, del sargazo, en mi opinión tenía una seria dificultad porque estudios de las universidades de Florida indicaban que esta alga, al ir flotando por una extensa zona oceánica, eh, iba filtrando muchos metales pesados, por lo tanto, este no era un tema tan fácil de llegar y decir voy a hacer gelatinas con el alga o voy a hacer determinados subproductos alimenticios cuando hay temas de calidad del producto que había que todavía solucionar. Nosotros planteamos aprovechamiento energético del alga. Todavía en una fase inicial de prototipo, no existe probadas tecnologías para este fin. Bueno, en medio ambiente también hay gestión integral de residuos sólidos como propuestas no solicitadas, plantas de tratamiento de aguas residuales, y en el sector de energía sigue siendo interesante este año, el estado de Guanajuato, me parece, acaba de encargarle a una corporación, no estoy seguro si es Deloitte, pero no importa, un plan maestro de energía de la matriz energética de la entidad. Y ese plan maestro seguro que va a derivar en la identificación de proyectos específicos o de soluciones tecnológicas en particular. Y la siguiente fase siempre de los planes maestros son las carteras de proyecto. Entonces, en entidades del centro norte del país en particular, sigue siendo el sector energético y yo creo que por los procesos que estamos viviendo siguen siendo un tema de gran atención en muchas entidades. Eso es lo que yo tenía preparado para motivar la discusión. No quise ser muy extenso, aunque quizás lo pasé muy rápido, pero ustedes disculparán y estamos a las órdenes para comentarios, consultas, dudas o sugerencias. El objetivo de este encuentro y de esta reunión, de este taller, es que podamos empezar a encontrar, a identificar espacios de oportunidad, a compartirnos nuestra información, nuestros conocimientos, nuestros contactos y aventurarnos si es que existe el deseo en generar propuestas para algunas entidades que eventualmente puedan significar el elaborar propuestas no solicitadas y de esa manera generar escalas económicas que nos permitan, sobre todo porque son propuestas en donde el privado hace toda la inversión inicial y en el caso de no resultar favorable la asignación del contrato, la probabilidad de recuperación de esa inversión es muy alta. Entonces, bueno, yo hasta aquí lo dejo y continúo con la reunión y si alguien quiere dar algún comentario o opinión, pues con mucho gusto a las órdenes. Pueden abrir sus pantallas y sus micrófonos, por favor. Además que no somos muchos, creo, ¿no? César, Sí. ¿cómo ves la disponibilidad de esta administración de López Obrador para este tipo de proyectos? Yo creo que existe una opinión en la opinión pública, un consenso de que en realidad el planteamiento va a tener muchas dificultades. La administración está algo reacia a que esto ocurra de esta manera, pero si recordamos una de las primeras láminas en donde uno de los mecanismos que se utilizan son el financiamiento, en donde el privado realiza toda la inversión y después el sector público lo recupera, pagando toda la inversión en infraestructura, ese quizás podría ser el mecanismo más atractivo para el sector público. Sabemos que no hay una apertura muy clara y el discurso ha sido bastante ambiguo en torno a los proyectos público-privados o a la inversión privada en servicios públicos. Pero lo que a mí me queda por pensar es que en realidad un tema va a ser el discurso de la presidencia y otro va a ser la realidad en la que se va a tener que encontrar
en donde la necesidad de inversión de México en infraestructura, hoy acaba de salir la noticia de que el Fondo Monetario Internacional ya va a calificar a México en el lugar 16 de las principales economías del mundo y ya dejamos de estar en el 15. Y evidentemente hay ahí un factor necesario que tiene que ver con a mayor PIB per cápita, a mayor crecimiento, hay una directa relación con la infraestructura. Entonces, en algún momento tendrá que aceptar y generar una mayor apertura, pero por el momento no se ve muy dócil, no se ve muy flexible, pero este acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, yo creo que abre ciertas expectativas a que esto vaya a ocurrir. Ahora, yo creo que también son procesos de negociación muy, muy complejos, en donde el cliente, por llamarlo así, o el mercado más inmediato, yo creo que son las entidades federativas. Ok, gracias. Oye, perdón, ¿hay algún mecanismo previsto en la ley como garantía de pago para el caso de que fuera aceptada alguna propuesta no solicitada y se lograra la firma del contrato? Bueno, aquí está Paco Treviño, que es un experto en los temas de los contratos y de los temas regulatorios, pero la ley establece que al promotor de la iniciativa, hasta un monto de un 4% del monto final de la inversión es recuperable para el promotor. Ahora, yo creo que en la práctica, todo el proceso de preinversión, todo el gasto que hay en preinversión de los proyectos de infraestructura, habrá que ser muy meticulosos en comprobar y en corroborar cada uno de los gastos en los que se incurrió. Entonces, este va a ser, yo creo que también un proceso de comprobación de gastos. Pero al margen de eso, el promotor de la iniciativa debiera correr con puntos de ventaja a la hora de la licitación, por un lado. Entonces, tú corres con ciertas ventajas en la puntuación final de las propuestas, en donde hay una mayor probabilidad de adjudicación del proyecto. Y por otro lado, la competencia, dependiendo de la complejidad de los proyectos, es muy factible también que se inhiba de participar al saber de que hay un promotor del proyecto y que tiene una cierta ventaja además, en la cual está compitiendo con los demás. Entonces también hay, yo creo ahí algunos factores que apoyan el hecho de que al promotor de la iniciativa no le llegue tanta competencia a la hora de plantear las propuestas y el concurso. Gracias. César, un comentario. Un problema que yo veo, me acaba de pasar en el estado de Chihuahua, que ya de alguna forma están preparando la transición de gobierno y cambian muchas gubernaturas para el siguiente año. No sé cómo veas ese tema. Te digo, en Chihuahua me pasó que ya están tratando de no tomar proyectos nuevos de alguna forma. Bueno, yo creo que ese es un tema totalmente cierto. Los términos de las administraciones finalmente terminan descartando cualquier posibilidad y yo creo que también por el lado de los privados se descarta cualquier vinculación con entidades que están cerrando administraciones porque no están en su ámbito en su margen de maniobra el abrirse a nuevos proyectos. Me parece interesante la posibilidad de trabajar con las entidades que acaban de realizar procesos de elecciones y las que vienen el próximo año. Entonces creo que hay un espacio interesante de acercamiento con ellos. Alguien que tenga otro comentario o consulta.
Claro, oye, la intención es entonces de este foro es mantenerlo como un foro así como existe en NEA, el de bienes raíces, para proyectos de infraestructura. Sí, correcto. Yo creo que es un espacio para que quienes están en el sector, tanto de la construcción como de consultoría, eh, y otro tipo de servicios relacionados, poder compartirnos la información y eventualmente si existe el interés de alguien en poder participar de algún proceso de licitación o de generar este tipo de propuestas no solicitadas, no necesariamente en este ámbito, pero en general en toda la prestación de servicios al sector público, poder, poder generar este feedback entre nosotros, compartirnos estos datos, conocernos, saber quiénes están interesados en estas dinámicas y ya sea que armar equipo o reforzar el planteamiento o la propuesta de alguien más. Yo creo Claro, que gracias. hay, sí, no estaría limitado a un solo tema, yo creo que el espacio es bastante amplio. Gracias. Le había pasado la palabra varias veces a Paco Treviño, pero me parece que tuvo que abandonar o no lo veo por aquí entre los asistentes. A mí revisando la información que hay de bibliografía, me llamaba la atención casos como el de Chile, en donde se han presentado cerca de 600 proyectos de propuestas no solicitadas, elaboradas por los privados para el sector público y este las ha adoptado. Pero de las 600 iniciativas más o menos registradas, cerca de 150 proyectos solamente han sido desarrollados, implementados, entonces menos del 50%, una cifra que ya bordea el veintitantos por ciento, pero aquí lo que yo creo que es interesante es más bien una disposición y una actitud que, que se tiene desde el sector privado de generar propuestas, porque es cierto que el riesgo es muy alto de invertir en estudios y luego no recuperar esa inversión si no se ve uno beneficiado con la propuesta. Pero al final de cuentas muchos de estos proyectos tienen que ver también con cómo se gestionan ante las autoridades. Siempre allí hay un proceso de cabildeo previo que te hace ver si tu propuesta va a ser aceptada o no. De hecho, el planteamiento inicial parte con una propuesta muy conceptual, sin estudios muy acabados, en donde tú diagnosticas que una buena solución para una problemática eh, en general que tenga un alto impacto social va a significar que tu solución, la solución que uno le plantea al sector público va a tener una cierta aceptación. Eh, y entonces la autoridad está obligada a decirte que sí o que no, es un tema de interés público. Y en esos procesos ya uno comienza a sondear y a sopesar cómo sería el interés para no hacerte perder tiempo. Entonces, me parece que es un área de oportunidad que a partir del Acuerdo Nacional por la Infraestructura abre la posibilidad a que se trabaje de una forma mucho más intensa este mecanismo y en particular, y viendo cómo vienen los procesos de asignaciones del presupuesto público hacia las entidades federativas, puede ser un mecanismo que tome eventualmente mucho auge, no en todas las entidades, pero desde luego que me estoy imaginando que todo el centro norte del país es un espacio, un área de oportunidad particularmente muy aprovechable. Y en el caso del sureste, entidades como Yucatán y Quintana Roo pueden ser también susceptibles a esto. Buenísimo.
Oye, pues muchas gracias. A mí, nada más, tuve que levantarme un par de veces a tomar las llamadas. Si me puedes compartir la presentación, por correo, te pongo Claro. en el chat mi correo. Te lo agradeceré mucho y pues bueno, yo encantado de participar en subsecuentes ocasiones en este foro. Desde luego, vamos a compartir la información. Gracias. César, Sí. otra pregunta. Digamos, no sé si sea una pregunta muy genérica, pero en general, cómo se generan los proyectos estos de una propuesta no solicitada? Es decir, la compañía que estaría dispuesta a participar en un proyecto de esta naturaleza, ¿cómo genera el interés o cómo se genera el asunto? ¿Andan rastreando en un territorio determinado o rastrean en un sector específico o es a través de un cabildeo con funcionarios públicos? ¿Cómo se generan? Así, si podemos hablar en términos generales. Esa es la pregunta clave y esa es la de oro. Yo creo que para los niveles de gobiernos estatales, el acercamiento inicial es al menos con el secretario, si es que no con el gobernador. Me parece que es de un alto riesgo llegar con iniciativas que tomen de sorpresa a los funcionarios públicos o al gobierno. Entonces creo que allí hay un tema como de estrategia de cómo plantearlo. Ahora, por un lado, pero por otro, yo creo que también tiene que ver como con una capacidad de soluciones que el sector privado tiene respecto de determinadas cuestiones. Por ejemplo, nosotros estábamos pensando en un proyecto de telemedicina para Quintana Roo. Con la telemedicina sabíamos que en un contexto de pandemia, las posibilidades de atención y de mantener ciertos grados de cobertura de salud pública, sobre todo para pacientes que tienen que ver con seguimiento de enfermedades o de tratamientos, esto les podía significar que el sector público estatal no dejara de prestarle servicios, pero sí de manera remota, y a su vez ampliar la cobertura hacia las localidades que están aisladas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros empezamos a buscar información, nos encontramos con un proyecto de CONACYT, de estos fondos sectoriales que ya no existen, en donde la entidad hizo un proyecto de telemedicina en 5 etapas. La primera etapa consistía en implementar toda una red de capacitaciones con las universidades y centros de salud públicos y privados que dictaban clases, charlas y actualizaban al personal médico nuevo y no tan nuevo en diferentes procedimientos. Luego eso pasó a establecer redes de atención a distancia para cuestiones como de consultas no de urgencia. Una tercera etapa que ya consistía en consolidar la red, y faltaban una etapa cuarta y quinta en donde ya la telemedicina iba a tener unos niveles de sofisticación y de tratamiento a distancia, de diagnósticos a distancia con equipos de cámaras súper sensibles, etcétera, etcétera. Y falta implementar las dos últimas fases en ese programa de Quintana Roo de un proyecto que se hizo con uno de estos fideicomisos de CONACYT. Entonces nosotros nos acercamos a Quintana Roo para plantearles la idea como propuesta no solicitada y empezamos a sondear cuál era la posibilidad de concluir con esto que había iniciado como un programa y que bien podía ser un proyecto que un privado podría terminar. Teníamos contactos con unos amigos en Cisco, la empresa tecnológica americana. Tenemos algunos contactos con multilaterales que estaban apoyando proyectos de alto impacto social y en particular a partir de fondos que se habían creado para la pandemia y de atención a Latinoamérica.
Y un contacto de allá nos dice, miren, en realidad el principal problema que tenemos a este respecto no tiene que ver tanto con estos modelos, porque de hecho este programa de telemedicina como que ya se abandonó y hay un solo funcionario que lo tiene por ahí, etc. Pero el principal problema que podríamos ustedes solucionar es de telecomunicaciones. En elevar la cobertura y ampliar la cobertura y la señal en la entidad para que servicios públicos como teleeducación, los sistemas judiciales a distancia, se puedan implementar de mejor manera y aumentar, elevar la cobertura de estos dos servicios. Entonces, de telemedicina íbamos a pasar a otro sector, en donde ya las partes, tanto por el lado del financiamiento posible que podíamos conseguir. Entonces, la complejidad de una propuesta no solicitada tiene, yo creo, varios componentes. Por un lado, si tú tienes identificado una solución tecnológica que le puede servir al sector público para dar un servicio público a través de un privado. Por otro lado, algunas fuentes de financiamiento que puedes complementar, como las multilaterales. Además de sondear la disposición del sector público a abrirse a propuestas de este tipo. Entonces yo creo que, por un lado, es cierto lo que tú comentas, que es importante el sondear, el hacer el cabildeo, como dice Pepe, sobre cómo va a recibir la autoridad de esta propuesta, pero también hay otros procesos previos. Entonces, no es que sean tan fáciles de hacer las propuestas no solicitadas. En general, cuando menos vas a necesitar a un socio constructor que tenga y operador de infraestructuras en específico que te dé el know-how de cómo generar soluciones que planteen eficiencia, que planteen calidad, etc. Espero haber respondido bien tu pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta por ahí? Por supuesto. ¿Podría hacer una pregunta a César? Sí, sí. Mira, soy Jesús Rodríguez Montero. Saludo a los demás de la mesa. Veo por ahí a José Treviño, buen amigo. Mira, me interesó mucho cómo explicaste esa relación con los amigos de Quintana Roo. Y creo que es una gran idea. Ahora, aquel problema, y no sé, la verdad, pues ya yo soy un viejo en esto, tú eres muy joven, no sé hasta dónde estás enterado de que, para bien o para mal en este país, los gobiernos estatales no solo adolecen de carencia de dinero, sino de capacidad técnica y de capacidad de decisión. Entonces, generalmente recurren a la federación para que sean quienes decidan si sí o no, por un lado, el proyecto, los proyectos, o como tú dices, esas ideas. O sea, a mí lo que me ha pasado es que el recurrir directamente a estados, y en este caso Quintana Roo, es un trámite muy difícil porque su capacidad de respuesta es muy baja. Pero no solo en la parte de decisión de proyectos, sino en la parte financiera. Como bien decías tú, pues qué bueno que están ustedes vinculados a los multilaterales, seguramente también tendrás alguna relación con la banca bilateral de los países exportadores, etcétera. El problema es que en México hay una restricción muy fuerte para los gobiernos estatales, que son los más necesitados de este tipo de proyectos, de recurrir al financiamiento externo. Tienen que pasar, como decíamos en mi época, por las arcas caudinas de Hacienda. Entonces yo vuelvo y es la preocupación, realmente me interesó mucho este taller por eso, o sea, ¿cómo podemos hacer para que estos paquetes que llevan, como tú dices, la parte ya sea de telecomunicaciones o de infraestructura básica o cualquiera que sea el proyecto, se podría realmente hacer un paquete integral que no solo ayude a acercarnos con como dices tú, una propuesta no solicitada a los gobiernos estatales, pero de tal manera que no tengan que recurrir a cierta, pues no autorización, pero cierta venia de la federación, que en estos momentos la verdad es que no quiere trabajar con ellos porque no tiene plata.
Esa sería un poco mi pregunta. Yo coincido contigo, creo que hay entidades en el sureste en particular que tienen estas complicaciones de sus capacidades de respuesta. Pero hay entidades que ya han hecho proyectos público-privados y que tienen una expertise en eso. Entonces, estas son las del centro norte. Por ahí alguien preguntaba en específico del Estado de México. Yo entiendo que el Estado de México iba a desarrollar, iba a licitar un paquete de proyectos público-privados. Lo vi este año anunciado en la prensa. Particularmente carreteros, me parece. Entonces yo creo que existe una apertura de los gobiernos estatales, en ciertos gobiernos estatales, en abrirse a la posibilidad de implementar estos esquemas, porque van a sufrir de restricciones presupuestales, ya sea que por obvias razones de baja en los ingresos federales, como por el proceso de negociación que hay del presupuesto. Y entonces, a mí me parecería que podría existir una apertura y una mejor disposición a considerar estos mecanismos como opciones, por un lado. Pero por otro, el tema del financiamiento, yo creo que va a terminar siendo siempre un esquema de contrataciones de deudas con la banca local. Sí ha ocurrido en todos los casos. Las multilaterales como el IFC del Banco Mundial han participado en algunos proyectos, pero yo me he quedado solo en los procesos de negociaciones previos. No tengo conocimiento de que al final hayan entrado al financiar algún proyecto en particular, pero también pueden hacerlo directamente las entidades, porque no es el gobierno el que estaría contratando alguna deuda o algún crédito con una banca multilateral, sino que serían las áreas de atención a privados, ya sea del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, quienes podrían prestar esos servicios financieros. Hace unos años atrás yo colaboré con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, para la cooperación hacia Centroamérica y el Caribe. Y Sí. allí quien estaba colaborando mucho en proyectos de infraestructura eran ICA y Cemex. Cemex desarrollaba los proyectos y entonces desarrollaba los proyectos de ingeniería, los estudios de prefactibilidad, y luego jugaba con esas ventajas, y este Fondo Mexicano de Cooperación Internacional financiaba las fases y iba con otras partes a nivel tripartita, con cooperación europea y asiática, a complementar el financiamiento y la ejecución de esos proyectos. México, por ejemplo, financió un puente entre Panamá y Costa Rica, por el lado del Atlántico, y lo financió en un 100%. Entonces, también está la posibilidad de desarrollar este tipo de mecanismos a nivel internacional. El generar propuestas, por ejemplo, a nivel en Sudamérica, donde hay una mayor apertura hacia las propuestas no solicitadas, a mí no me parecería que fuera una idea loca, porque tienen una mayor disposición hacia las propuestas, a recibir propuestas no solicitadas. Pero en el caso de las entidades en México, coincido contigo con que hay estas restricciones, y no solo restricciones, sino que también de procesos normativos, de que la entidad no puede contratar directamente una deuda externa. Así es. Pero hay unos mecanismos que le permiten al privado ir a negociar estos subsidios. Sí, mira, yo digo, por eso me encantó la idea de escucharte, de sumarme a esto, porque mira, yo mi carrera, que ya es muy vieja, empecé exactamente lo que era la Secretaría de Hacienda en los 70s, fíjate, cuando México era el prestatario más grande del Banco Mundial y del BID, y era únicamente financiamiento al sector público, sobre todo. El financiamiento del sector privado derivaba sobre todo de los Exim Banks. Después empezamos a trabajar con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que tú conoces muy bien,
y posteriormente con el FOMIN y la IIC del BID, que ahora es el famosísimo sector privado integral. Yo trabajé de consultor en el BID varios años, fui representante nacional financiero en Washington por muchos años, trabajé en varios bancos, en Banobras y en otros bancos de desarrollo aquí, y la verdad es que lo que dices es totalmente cierto. Bueno, México no solo era el prestatario más grande, sino las compañías constructoras de México eran quienes generalmente ganaban. Afortunadamente ya se han desarrollado otras compañías constructoras, pero te estoy hablando hace muchos años, en nuestro continente, pero ICA, bueno, las de entonces, pues, presas, o sea, carreteras, pero sobre todo cuando entra ese cofinanciamiento, sector privado, sector público, los PPPs, todo eso era gran idea, y como tú dices, hay una oportunidad enorme para que trabajemos, pues quienes somos como ustedes, más jóvenes, yo más viejo, tratando de integrar todas estas ideas de la capacidad técnica, lo que es el proyecto mismo, buscar la estructura financiera, pues la más adecuada es fenomenal. Y la verdad es que sí me interesa mucho poder seguir platicando con ustedes, pues para ver hasta dónde podemos realmente armar con los antecedentes que hay. Claro, el mundo ha cambiado y mucho, como vemos, este mundo cambia a diario, ¿no? No es lo mismo Estados Unidos hace un mes que ahora, pero yo creo que todo eso nos da una gran oportunidad para la nueva etapa de desarrollo que viene para el continente, como tú dices bien, no solo a los estados de la República Mexicana, sino en general. Creo que sí tenemos que volver a esa visión integral y de compartimentos. Yo afortunadamente tengo buenos amigos, trabajé con amigos argentinos, chilenos, colombianos en algunos proyectos de participación pública-privada, y pues la verdad es que sí, yo creo que hay una gran oportunidad, pero sí hay que buscarle porque las restricciones a veces son fuertes, ¿no? Entonces hay que ver cómo les damos vuelta. Totalmente de acuerdo y te digo más, este año el gobierno colombiano llamó a una licitación internacional para mejorar sus procedimientos de proyectos público-privados, pero en el ámbito del financiamiento. Y en las bases de licitación hacían especial mención al caso mexicano por tener la mayor versatilidad de instrumentos financieros para el financiamiento de proyectos de infraestructura. Entonces, ese dato es para mí súper... eso nos debe llamar la atención de que, como lo señalas tú, la capacidad y la experiencia en México de infraestructura desde décadas, ahora también se suman experiencias más recientes de los mecanismos de financiamiento, todo lo que son las fibras, por ejemplo. Así es. Entonces, si uno hace equipos y nuestros contactos y empezamos a promover el exportar este know-how hacia Sudamérica, por ejemplo, o hacia el Caribe, que está muy necesitado de proyectos y de soluciones, porque los financiamientos hay muchas zonas que los tienen casi garantizados, pero no hay proyectos. Las soluciones son también muy acotadas. Entonces, yo coincido contigo con que esta suma de conocimientos y de experiencias va a ser lo que puede que este taller sea muy, muy valioso, muy rico. Yo creo que cuando le contaba esta idea a Rodrigo, lo comentábamos con los socios de NEA, con la mesa, pues teníamos esta expectativa de que pudieran lograrse cosas más allá de algunas limitaciones que sabemos que o son coyunturales o las tenemos aquí muy a la mano, pero yo creo que sí hay un ámbito de trabajo que va más allá de nuestras fronteras. Bueno, pues yo sigo escuchándolos con mucho interés y estoy a la orden. Cualquier cosa, pues ya saben que estamos puestos para entrar a este nuevo reto. Bueno, a este viejo reto hay que buscar nuevas formas. Muchas gracias, Jesús. Coincido contigo. A la orden. César, te agradezco mucho, me gustó mucho tu presentación, te felicito, pero me tengo que retirar y aprovecho para saludar a mi querido y viejo amigo Jesús Rodríguez Montero. Mi querido Pepe, un abrazo.
Ya nos veremos aquí más adelante. Estaremos en contacto, claro que sí. Gusto en saludarlos a todos y me despido con mucho gusto. Hasta luego, bye. Que esté muy bien, un gusto igual. Adiós, Ángel. Adiós, César. Hasta luego, Pepe. Perdón, yo también me retiro, les agradezco mucho su tiempo. Si nos pueden compartir la presentación y a partir de ahí empezar a rebotar ideas, estaría muy bien. Y no sé si vayan a abrir algún chat de infraestructura distinto al de NEA y otros foros. Estaría también interesante por ahí compartir información relevante del sector. Esto sería interesante. Yo tomo nota y tengo pendiente el enviarte el archivo y también pasárselo a los organizadores para que lo distribuyan a toda la red. Cuenta con eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo me despido con permiso. Muchas gracias. Un gusto, Rodrigo. Chao. Gracias a todos, de veras. Sí. En espera de noticias. Claro que sí, Jesús. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. César, un comentario nada más. Mira, yo por otro proyecto me he involucrado con un poco, digo, no, estoy muy lejos de ser el experto, pero tengo expertos con los que estoy trabajando en las tecnologías de blockchain. Y esto se puede hacer porque es, desde el punto de vista control, tiene muchos elementos al momento de hacer algún proyecto. Tú has mencionado cosas, por ejemplo, Caribe o Centroamérica, y dices, bueno, involucro a alguien de aquí de México y luego cómo lo controlo. Entonces, las facilidades que la tecnología como tal de blockchain, de firmas digitales, de biometría, etcétera, pueden darte en ese aspecto de control, creo que no son despreciables. Entonces, lo quiero poner ahí en la mesa como tema de plática, y si en algún momento se presenta una situación, pues yo te puedo hacer la presentación con alguien quien sí es experto. Yo hablo nada más de cómo lo podría usar, ¿verdad? Pero sí estoy trabajando con alguien que al parecer trae una solución muy interesante, ¿no? Empresa mexicana, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias, Ángel. De hecho, está todo el ámbito de gobierno electrónico, que son procesos que ya se han iniciado y para los cuales existen algunos apoyos multilaterales para modernizaciones del sector público en América Latina y eso cabe ahí muy bien como propuestas para, ya sea que para las entidades o para gobiernos de América Latina. Eso siempre yo confirmo y coincido contigo con que es un área de oportunidad igual muy interesante. Sí, y digo, yo en lo personal, pues estoy a tu disposición. Mi tema siempre ha sido proyectos, principalmente para compañías en las que estás buscando rentabilidad. Entonces, estás hablando, o sea, estos pueden ser complementarios, como un servicio, al momento en que tengas algún proyecto, etcétera, pues poder hacer diferentes escenarios y diferentes corridas financieras para ver la factibilidad o ver alternativas en diferentes foros de financiamiento. Y también se abre la oportunidad con estas tecnologías de crowdfunding, ¿no? Pues que son muy reales. Yo todavía no he acabado de encajarle el diente ni de confiar en las plataformas que te ponen que nada más te ponen la plataforma y que es el que le llaman peer-to-peer, ¿no? Que pues, uno levanta la mano, necesito dinero, y otro dice yo tengo, y te ponen en contacto y te cobran una comisión. Esas todavía no les tengo confianza, pero te digo, tengo gente, tengo conocidos pues, que están metidos en esos sectores. Entonces, sobre todo el crowdfunding, yo soy un gran convencido de poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues a la disposición, en el momento que se presentara alguna cosa, ¿no? Pues podríamos considerar que ese puede ser alguno de los temas que se puedan tratar en próximas reuniones, por ejemplo. Ok. Tomamos nota y Sí. lo retomamos. Ok, claro que sí. Y gracias por la invitación. No, y al contrario, a ustedes por la asistencia, por su asistencia. Pues ya casi vamos
cerrando, aunque no me estoy despidiendo aún, pero si alguien tiene algún comentario, alguna opinión, consulta que hacer. César, si me permites, el tema de los proyectos en México, hay muchísimo espacio para hacer cosas. Hace rato dijiste una frase que yo la vengo oyendo desde hace los últimos 40 años y que tiene que ver, hay financiamiento, pero no hay proyectos, no hay proyectos. Y entonces, ahí, digamos, en la identificación de los proyectos y la forma de financiar los análisis de viabilidad y de estructuración de los proyectos, pareciera que ahí está una gran oportunidad para un grupo como porque sin esa primera eslabón no hay un segundo paso. Y también por eso estamos llenos de ocurrencias desde hace muchos años, ¿no? Yo celebro mucho la integración de este grupo y ahí hay un nicho de oportunidad con una beta muy, muy grande para hacer cosas y mejorar el entorno del país, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Paco. Yo colaboré con muchos años en Banobras para los estados del sur-sureste mexicano y se implementaron unos fideicomisos para el desarrollo regional. Al margen de la experiencia y de los lamentos que uno puede tener, toda experiencia siempre es valiosa según cómo se vea, pero algo que dijo un viejo político de Chiapas en las primeras reuniones que tuve yo como director ejecutivo de ese fideicomiso fue que decía, lo peor que nos pudo pasar fue el levantamiento zapatista, porque nos han asignado presupuestos que nunca habíamos imaginado tener y los seguimos ejerciendo con una inercia histórica y que al final terminan ganando siempre ese presupuesto por reasignaciones, las mismas entidades de siempre y dependencias, porque nosotros no tenemos en qué gastarlo. Entonces nos concentramos en el desarrollo de una cartera de proyectos. Y ese es el muro de los lamentos que tenemos, la ausencia de iniciativas de inversión bien preparadas, bien formuladas. Yo creo que además en este grupo se suman una serie de competencias que tienen que ver con ámbitos jurídicos y de negociaciones y de contratos, experiencias en desarrollo y gestión de proyectos, en administración de proyectos, en supervisión de obra, en estrategias financieras, en gestión de riesgo de los proyectos. Entonces, creo que hay una riqueza en conjunto que se puede aprovechar muy bien para este taller de infraestructura. Y yo tengo entonces ese anhelo de que sí, efectivamente, podamos lograr tener un aporte al desarrollo del país que tenga esta cuota de compromiso y de concretar cosas en beneficio de la población. Ya lo creo, ya lo creo. Pues yo te felicito por este esfuerzo y habrá que impulsarlo para que dé frutos, ¿no? Pues muchas gracias, Francisco, y no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna opinión por ahí o alguna duda. De lo contrario, pues nos comprometemos a compartirles esta presentación, a mantener los contactos, a quizás a enviar la lista de los correos de los que estuvieron aquí involucrados y seguir viendo la agenda para una próxima sesión. Queda abierto, creo yo, la posibilidad de que se sugieran temas, de que alguien quiera presentar algún tema en particular y este taller pues es de todos, así que entre todos lo vamos a ir enriqueciendo.
Pues muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Paco, y también a todos los demás amigos y socios, colegas, los que van quedando, Ángel, Enrique, Jesús. Muchas gracias por Rodrigo, que te mejores pronto y un fuerte abrazo para ti, Rodrigo Llanos. Pues ya sería todo y un gusto haberles saludado y compartido estas ideas.